Bueno, nos estamos viendo en la segunda parte. Si los amigos se quedaron, bueno, ya sabrán de qué se trata. Si no se quedaron, nada, estuvimos filosofando un poco. Ustedes, yo. La verdad, a veces uno no sabe cómo desemboca en determinado tema. Pero bueno, como decía, es lindo un poco. Como decía Cafrune, me gusta de vez en cuando perderme en un bordoleo, porque bordoleando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de venganza. Siempre bajito he cantado, porque gritando no me hallo. Que el que se larga a los gritos no escucha su propio canto. Parece que no, pero está lleno de enseñanza. Yo de acá apago las estufas. Ahí. Ya me estaba dando calor. Después algún día les voy a mostrar, dado que ya he ido mostrando algunas partes del taller, les voy a mostrar el elenco de llaves de un punto que tengo para comandar determinadas cosas. Les dejo un tip, que quizás un CC Tips, muchos ya lo han hecho, yo no digo que inventé nada. Pero vieron que abajo del banco siempre hay herramientas, cosas que uno por ahí guarda y se olvida y después busca y no ve y anda alumbrando con el celular. Bueno, yo puse luces debajo del banco. 2 luces con 2 llaves y de ahí voy buscando, voy viendo. Es como ir al sótano. Después hice otro tendido con un par de tomas sobre un ala de una pared. Bueno, de ahí comando la estufa, circunstancialmente el ventilador, que está arriba. He ido montando, bueno, las luces generales. Está bueno así, la onda. Pero bueno, no es un estudio de televisión, es un taller mecánico. Tengan en cuenta eso, muchachos. Y acá comanda la luz de la calle. Esta es una llave 2022 de muy antigua escuela, pero lo interesante, está a la vista, es obvio, es el ángulo de trabajo de esta llave de boca. Es increíble, o sea, increíble. Es útil, resistente. Fabricación europea, muy antigua, cuando no ponían ningún tipo de nombre ni marcas, para que los enemigos, ocasionalmente en la Segunda Guerra Mundial, no sepan de qué lugar era la fábrica, dónde estaban los metales, dónde estaban los distintos lugares donde se fabricaban las herramientas y circunstancialmente los bombardeos. Eso es lo que al menos me ha contado un profesor de historia. Claro que bueno, siempre incliné todas las materias a las herramientas. Los saludos al amigo Gastón Montenegro, Adriano Track, la gente que me mira desde México, la gente que me mira desde Uruguay. Hay distintos amigos de distintos lados. Bueno, les mando un saludo a todos. Les agradezco el apoyo, el cariño. Si bien, como dije en la otra parte, lo repito ahora, los amigos de otras veces con eso.
Si bien no es un contenido muy entretenido, pero yo esto lo tengo que hacer. Y nada más lindo que hablar, quizás alguna herramienta dispara un recuerdo. Y por qué no, lo compartimos. Dado que bueno, la historia de mi vida siempre en la biblioteca de mis recuerdos mentales. Bueno, esa fue otra frase que a veces tiro y me da risa cuando me lo hacen saber en los comentarios o por ahí, por Instagram. Tiro alguna frase en forma inconsciente y algún amigo me dice, te la robo, está buenísimo. Por ejemplo, te va a salir más caro el vuelto que la mercadería. Ese tipo de cosas que obviamente alguno la inventó, no creo que salga de acá adentro, ¿no? Pero bueno, en la biblioteca de mis recuerdos mentales los tengo ordenados por fecha de adquisición de determinada herramienta, precio de determinada herramienta o pareja o cupé torino con la que anduve. Entonces, bueno, yo busco más o menos qué auto tenía y qué herramienta había comprado y a qué va asociada. Así es como tengo ordenado yo la biblioteca mental. Llave Sinafor de 12-13. Este es el juego que trabaja. Tengo juegos de distintos... O sea, este es el juego que trabaja. Trabajo con esta. Pero tengo juegos que se los podría denominar pan triste. De algunas herramientas. Juegos pan triste. Nunca trabajaron. Salieron de la fábrica a un depósito. Si no llegó el Tano Ilacu y los compró. Llegó alguna ferretería que los compró. Nadie los compró en la ferretería. Llegó el Tano Ilacu y los compró. No trabajaron nunca. Y las tengo. Esas serían las herramientas denominadas pan triste. Herramientas que no trabajan. Hay otros ejemplos también, pero el tipo labura. No sé si son chetas. No son herramientas chetas. Son herramientas de trabajo. Son herramientas de técnico. Esta llave de Yamaha. Espectacular. Tengo llaves de Kawasaki. De Yamaha, de Honda. Uno se va dando cuenta cuál moto es la copia. Estoy hablando ya más acá en el tiempo, por ejemplo la 150 de Zanela, bueno. ¿Cuál es la copia de la copia de la copia? Todas son copias de Honda y de Yamaha. Pero uno se va dando cuenta si Zanela copió primero, si Cerro copió primero, por la calidad de las herramientas que trae. Aunque no lo crean, es prácticamente así. Si yo agarro ese motor, le saco la tapita que dice Zanela y le pongo una que diga Gilera, la dice Gilera, no hay una diferencia. Yo ya lo dije. El día que tenga que abrir el motor de la 150, porque esa va a morir conmigo. El día que tenga que abrir ese motor, lo voy a armar todo con fierros de Honda. Todo con fierros de Honda. Embrague, cigüeñal, cilindro. Tengo los elementos. Porque bueno, el que manejó una Honda sabe de qué estamos hablando. No vibra nada, el embrague es algo espectacular. En los semáforos parece que está apagada. Me ha pasado de tener que usar probar alguna moto del taller que le he hecho alguna reparación de la línea Yamaha, Honda, de esa cilindrada chiquita. La probé en los semáforos, pensé que se me había apagado. Buscaba, ya estaba en marcha. Y bueno, pero
fiel. Hoy que era una mañana linda, digo, me voy con la zanela, me fui hasta la zona de Billingur, San Martín, pero Billingur, el GPS decía Billingur. Me fui por camino de cintura, despejado, tranquilo, digo, la voy a probar, no había mucho viento, con viento a favor y bajada, 120. Me dio un poquito de viento, en cuenta vueltas se me venía así, le tuve que tirar la cuarta. Pero bueno, cuando uno va, ya ahora le cambié las cubiertas, después de la experiencia que uno vivió, de experiencia, nada, ya la conté. Siempre sostuve que cuando salen del concesionario hay que cambiarle las cubiertas, el aceite, la batería, los cables. Pero bueno, esa es la diferencia de precio de una chinarda con una de primera línea. Para los pibes que la compran para trabajar es más que una herramienta, está válida. Pero bueno, cuando uno toma conciencia que son motos que se desarman, que los componentes se parten solos, que desde que le cambié las cubiertas, la verdad que va mucho mejor la moto. Si uno agarraba por ahí una curva a velocidad 100 kilómetros, vamos a decir, había que cortar, dejar que se acomode y volver a acelerar porque se iba un poquito. Ahora, como vengo, la entro y va. La verdad que mejoró muchísimo. Pero ya le cambié el rayo, ya le hice de todo. Los componentes no son buenos. Pero bueno, para algunos es una joyita. Modelo 2008, 11.000 kilómetros, 11.550 kilómetros, de los cuales 11.405 se lo hice yo. No sé si hice bien la cuenta, pero bueno. 45 kilómetros tenía cuando lo... 45 kilómetros. Una linda unidad. Pero bueno, tiene sus defectos. Estas pinzas de este tipo, estas son de la década del 90, pero cromo, nada de porquería. Estas pincitas, por ahí la agarra alguna marca de herramienta, le pone un grip, unos mangos chetos y ya tienen la pinza Black & Decker. Cuando uno la compraba como genérica, venía con los manguitos azules, verdes, rojos, naranjas. Bueno, las he mostrado. Las voy a volver a mostrar. Vieron que esto de vez en cuando se renueva alguna que otra. Pero es la misma pinza. Estas son lindas. Década del 90, pero para trabajo orientado en mecánica. ¿Qué pasaba? Esto va sumergido en pintura. La sacan, chorrea, queda pintada, se hace goma, listo, perfecto, sale a la venta. Con el uso se despega, se sale, bueno, nada. Queda para trabajar en mecánica. Se podría trabajar en distintas cuestiones, pero bueno, qué sé yo. Uno tiene la posibilidad de utilizar herramientas aisladas mínimamente. Ya todos sabemos que venimos de la manguera. No vamos a repetir, no nos vamos a quedar en eso. Vamos a evolucionar y vamos a usar herramientas un poco más ayornadas al trabajo. Seguramente ahora se vaya a cortar. No, falta. Creo que 10 minutos. Vamos a hacer una segunda y una tercera parte. Charlita corta igual. Lo que pasa es que bueno, uno se va por las ramas. Y nada. Estas llaves de la década del 90, la verdad que antes eran mala palabra, me acuerdo. Y hoy, algunas buenas, algunas herramientas de renombre de hoy, no estoy hablando de Baco, no empecemos.
algunas herramientas de renombre de hoy pasan vergüenza ante la resistencia, no hablemos estéticamente porque bueno, es horrible, pero ante la resistencia de esta llave. Bueno, añoranza se podría decir. Diamond Brand compraba los jueguitos antes. Todas venían imitando la anatomía, salvando las distancias de la Craft. Ya lo dije muchas veces. La Acesa, tengo algunas Acesas de esta misma generación. Lo único que le noté como particularidad, que el nombre Acesa lo tiene de un solo lado y desde la cara interna. Uno la tiene colgada en el tablero, generalmente así. Bueno, estas no participan del tablero, al menos en esta época. La tiene colgada así y el nombre no se ve. El Acesa lo tiene de adentro y la boca es inclinada al revés. No sé por qué estoy dando tantas explicaciones y puedo agarrar y mostrarlo. No sé si se ve por el brillo. Acesa. Uno la cuelga en el tablero, queda con la boca para el otro lado y el nombre de adentro. Pero bueno, esos son detalles que vemos los maniáticos. Número 755 el código. Esto a mí me gusta agarrar una estequita que tengo o distintos elementos. Me he pasado horas haciendo esta terapia, que ahora no la encuentro. Me he pasado horas haciendo esta terapia de limpiar las herramientas, sacarle hasta la última grasita. Bueno, acá tengo un clavito. Para la próxima parte voy a conseguir una estequita. Limpiarle toda la grasa. Limpiaba las letras, el interior de las letras. Un loquito, ¿eh? Un fanático, un loquito. La caja de los domicilios, me acuerdo que tenía un orden tal, que yo trabajando con la caja a mis espaldas, metía la mano por atrás y agarraba las unidades que yo sabía por el tacto dónde estaban. Increíble. He hecho cosas que... Bueno, siempre hablo de mí. Disculpen que hable siempre de mí. Lo que pasa es que, como decía Unamuno, soy el hombre que más conozco y más amo. O sea que me tienen que perdonar. Además, abuela no tengo, mamá tampoco. Para los que me preguntan de eso, yo me crié con mi abuela desde muy chiquito, mi abuela materna. Tuve mi madre biológica, sí, no nací de la cigüeña. Tuve mi madre biológica, pero nunca estuvimos juntos. Ella estuvo con Antonio hasta determinada época de su vida, después formó su otra pareja. Y yo, mi vieja, para mí siempre fue mi abuela, su madre. Sí, nos veíamos, sí, por ahí teníamos buena relación, pero el vínculo madre-hijo no lo teníamos. Era como una hermana mayor, muy querida. Nada más, una hermana mayor. Sí, falleció, es verdad, hace poco. Es más, la charlita salió sin ningún problema, pues bueno, nada, la vida continúa. Pero bueno, no sé por qué hice ese comentario, pero ustedes me sabrán comprender. Porque a veces preguntan, como por el apellido, a veces buscan, o por mi nombre, que no es poco común, a veces buscan y me vinculan con determinadas personas. Ilacqua es una cosa, Bevilacqua es otra. Nada, acá estaba la estequita. Sí, hace unos meses falleció Alicia. Bueno, nada,
El perrito que escuchan ladrar en mi casa era de ella. Lo tuve que traer, llevar, y bueno, nada. A veces lo traigo al taller. Mi hermana quedó en ocuparse, pero bueno, nada, ya quedó en mi casa. Mi casa está todo el día sola. Para los que me preguntan cuánto gano en YouTube gano $6.700 por mes y los tengo todos guardados adentro de una cajita de té en la alacena que está inmediatamente arriba de la cocina. Ya que está todo el día la casa sola, vayan. Tengan cuidado con la perra. Mentira, no gano un peso en YouTube. A lo que iba, que la perra está sola todo el día, se aburre, no sé qué hará. La verdad que bueno, tampoco es que tenía una vida muy activa, porque Alicia en sus últimos días estaba postrada, tenía una enfermedad bastante grave. Bueno, y la perra estaba con ella, o sea, tampoco tenía una vida social muy activa, pero bueno, nada, estaba acostumbrada a sus cosas y ahora está todo el día sola en mi casa. Circunstancialmente la traigo al taller, o viene, pero bueno, nada, qué sé yo. Mi hermana, mi querida hermana, que se iba a hacer cargo de la perra, como de tantas otras cosas, bueno, nada, no estaría haciendo lo propio. Mi hermana, estoy convencido que si me tiene que seguir a mí o seguir a Tipejo, pero ni dudo que siga a Tipejo. Ella es así, fíjense. Encima, el otro, además de Pancho, tiene cara de Gil. Ideal como le gusta a ella. Y lo digo por el que lleva hasta el velorio. Bueno, ya me estoy excediendo, pero bueno, nada. Siempre tenés que estar armando quilombo con algo, Tana. Vos sos así. Y bueno, qué sé yo. Yo hablo. Yo por lo menos hablo. A mí, el tumor no me va a salir. Cuanto menos. Si es verdad eso que dicen, que las enfermedades se despiertan por determinadas cosas que el cuerpo somatiza, yo no me guardo nada. La que no me gusta le digo. Lo que pasa que bueno, hay veces que decir todo que sí es más fácil. Historias de la vida, que llavecita de 6 milímetros, se va a cortar, por eso no quiero desarrollar ningún tema. Nada, se va a cortar.